Regresamos con argumentos, seguimos conversando con mi invitado esta tarde, el doctor Carlos Raúl Hernández. Hablamos de la agenda del Foro Económico Mundial Y que de se los desarrolla este pasillos. año y de esas reuniones de pasillos. Nos quedaste en contar de algo muy importante, pero teníamos que irnos a la pausa, que se había hablado en los pasillos de esta edición. Es también característico de esos foros. Bueno, resulta que parece ser que es una gran oportunidad para la industria de las SCOR. Parece que hay centenares Que son las damas de compañía. de damas de compañía que cobran la cifra de $750 por hora, de 750 en adelante, y Davos está lleno, o estaba, porque ya se deben haber ido, de esa industria que también que pues, prosperó. prosperó en estos días, porque imagínate, ¿sabes lo que son? Entre 750 y $1000 por hora. Eso es un negocio redondo. Pero además que, tú sabes que una de las, yo te dije las cosas buenas que había hecho el foro y ahora voy a hablarte un poco Estas son las estadísticas que nos trajo Carlos Raúl, de las las malucas. score dentro del Foro Económico Mundial. Y las malucas, ¿no? Ellos tienen esas obsesiones fundamentalistas climáticas, ¿no? Y además que son bastante cuestionables por los científicos. Bueno, tu amigo Milei se pronunció contra esas políticas del cambio climático. Yo sé Claro, que no te gusta Milei, pero ahí no, a mí no me coincidieron gusta Milei, ustedes. pero ahí coincidimos, porque es que resulta que en este momento está emergiendo la opinión disidente de científicos y premios Nobel diciendo que eso es una farsa, que eso es lo que es un negocio para vender los productos free. Sí, a partir del problema del ambiente, entonces todo es free y han surgido unas empresas por miles y miles de millones de dólares. Eso no hay que entender, no hay que dejarlo de captar y de entender. Pero lo que te decía es que ellos que se preocupan tanto por la contaminación y por la huella de carbono, pues resulta que el año pasado, en la reunión del año pasado, había 1100 microaviones, o sea, 1000 aviones privados en el aeropuerto que sirve a Davos, que queda como a 70 kilómetros, 78 kilómetros. Había 1000 y pico de aviones. Y entonces me cuenta un amigo que estaba de Suiza, no estaba en Davos, estaba en Suiza de viaje, y me dije que hacían excursiones para ir a ver los aviones en el aeropuerto ese, ver cómo estacionaban aquella cantidad de aviones, sin importarles nada el problema de la supuesta huella de carbono. Es decir, que por un lado dicen unas cosas y por el otro hacen otras totalmente distintas. Pero es que además ellos siempre tienen su fundamentalismo ecológico y ambiental, etcétera, y todas esas regorgallas que conocemos, pero además no tienen un tema, el tema central no lo han declarado claramente, y es el problema de lo que ellos llaman la desinformación. Bueno, escuchábamos mucho esas palabras durante el foro. Desinformación. Ahora, ¿qué es la desinformación? Bueno, la desinformación es todo aquel que esté en desacuerdo con lo que ellos piensan. Porque es lo que vienen aplicando. Es decir, el Foro Económico ha determinado la política de la Unión Europea, del grupo de Bruselas, que están aplicando una sanción a los medios de comunicación como nunca se había visto. Y han convertido los grandes medios de comunicación europeos de toda la vida, de los grandes países, en unos instrumentos de propaganda. Y eso lo hemos visto con el caso, por ejemplo, de la guerra de Ucrania. El caso de la guerra de Ucrania es para coger palco, como se puede decir. Tenían 2 años y medio diciendo, mira, por cierto, está Guterres, ¿no? Sí, es Guterres. Sí. Ya, vamos a hablar de él ahorita. Tenían 2 años diciendo que Rusia estaba perdiendo la guerra. Incluso llegaron a decir cosas, lo dijo la van der Leyen, que los rusos estaban desarmando las lavadoras y las secadoras para quitar los chips, porque no tenían chip para su armamento. Y ahora resulta que ya está claro ante el mundo que todo eso era una farsa, que todo era mentira, y que nunca Ucrania ha tenido ninguna posibilidad de ganar la guerra, y ya, entre otras cosas, lo que están hablando los analistas norteamericanos serios es que el próximo paso de Ucrania es que se disuelva. Porque además Putin dice que no puede haber negociaciones de paz, tiene que rendirse Ucrania incondicionalmente. Bueno, y leía también que en Europa otros países están tomando medidas
para evitar guerras, incluso que están enseñando a los niños a protegerse en caso de que una guerra, o sea, en caso de que Rusia también Ahora, vaya los grandes medios, contra ellos. los grandes, sí, exacto, es otra invención, o sea, porque nunca Rusia ha pretendido avanzar hacia ninguna parte. Lo que pasa es que los Estados Unidos le montaron una provocación en la frontera, bueno, y ahora los rusos la están montando aquí en América Latina. Es que le van a montar unas bases militares en Nicaragua y en Cuba. Vamos a ver cómo reaccionan los Estados Unidos frente a eso. Que también están otros conflictos a la vez, Claro, como tú mencionabas, Rusia, Ucrania, está lo de Oriente Medio, está el tema del Mar Rojo. Ajá, entonces lo que ha ocurrido es que la política norteamericana ha descompuesto al mundo desde la guerra de Ucrania. El mundo se convirtió en un desastre por todos lados. Es decir, focos de guerra en todas partes. Pero acá decir que estamos en el mejor momento del mundo. No, pero estoy hablando desde el punto de vista social, no desde el punto de vista político. Okay. Con el gobierno de Biden y el gobierno de Trump, políticamente, el mundo se descompuso. Que es lo que llaman la llegada del nuevo orden mundial. Y los Estados Unidos autodestruyeron su hegemonía en el mundo. El mundo funcionaba muy tranquilamente, la gente estaba dedicada a hacer sus negocios. Rusia era un país que estaba dedicado a hacer sus negocios, a crecer económicamente, lo mismo China. Bueno, entonces se le metió en la cabeza al presidente Biden, por un lado provocar a Rusia y por otro provocar a China con lo de Taiwán. Y entonces ahora resulta que se le están abriendo frentes en todas partes y el día que China decida ocupar a Taiwán, que no estaba planteado, bueno, la ocupan y no pasa nada. Habrá a lo mejor un conflicto ahí que no puede durar más de un mes, según lo dicen los expertos americanos. Ahora muchos dirigentes dentro de este foro hablan de elementos como punto de inflexión, momento estratégico en el mundo, momentos de cambio, nuevo orden mundial. ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? El nuevo orden mundial no tiene nada que ver con el foro de Davos, por cierto. El nuevo orden mundial comenzó cuando Trump y Biden decidieron hostilizar a China y a Rusia. Y entonces, como te decía... Y acercaron a China y Rusia. China y Rusia, exacto. Terminaron acercándose. Las acercaron. China y Rusia estaban haciendo sus negocios, se han convertido en países capitalistas de gran estatura. Por ejemplo, Rusia pasó a ser la quinta economía mundial el año pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que con la provocación, entonces le obligaron a sacar las garras a China y a Rusia, y entonces ahora el orden internacional que manejaba Estados Unidos, la paz americana, se descompuso. Y entonces tenemos conflictos en el Medio Oriente, conflictos en Ucrania, conatos en América Latina, el Mar Rojo. Es decir, el mundo se ha convertido en una caldera del diablo como consecuencia de ese error estratégico monstruoso que cometieron los Estados Unidos. Y en ese foro económico está también presente Guterres, que estábamos hablando hoy, el secretario general de las Naciones Unidas. Él dice que el mundo está con tantos conflictos, pero ¿cuál es el papel de las Naciones Unidas? El papel de las Naciones Unidas prácticamente es inexistente porque siguen estos conflictos en auge, ellos no tienen nada que hacer, pero tenemos que hablar al regreso de la pausa sobre ese tema, sobre Guterres. Ya vamos a hablar del papel de la ONU.